Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Estamos viendo, estamos en un curso de matrimonios. La clase pasada estuvimos hablando acerca de lo trascendente que es pues el manual del fabricante y que el diseñador del matrimonio esté involucrado. Es realmente imposible funcionar en el matrimonio si no consideramos a Dios. Si lo sacamos de nuestra relación matrimonial, realmente es una hazaña poderlo lograr. Así es que el día de hoy vamos a iniciar con el orden de Dios para la familia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3. Si eres tan amable, Will, de acompañarnos a 1 Corintios capítulo 3 y verso... No, es 1 Corintios capítulo 11. Estoy aquí equivocándome. 1 Corintios 11, verso 1, 2 y 3. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es una frase muy poderosa, porque ¿cuántos podrían decirle a otro matrimonio: ser imitadores de mí? Es que Pablo tenía la certeza de que estaba siendo imitador de Cristo, y eso es lo que le respaldaba para poder decir eso. Dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verso 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y de eso se trata, de que nosotros retengamos las instrucciones que Dios nos ha dado tal como Él las ha dado. Verso 3, muy importante, y este verso es el que nos va a dar dirección durante toda la reunión. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden para el matrimonio. Lo voy a volver a leer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ok. Así que estamos viendo el reino de los cielos y la autoridad. Estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Estos versículos nos están mostrando que no solamente estamos siendo retados a imitar a alguien que da un buen ejemplo y testimonio, sino que además nos introduce a lo que el manual del fabricante dice acerca de esa autoridad. Vamos a ir a Génesis 1:1, que ya lo leímos en la clase anterior. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban cubriendo todo. Ahora yo quiero preguntarte, cuando nosotros estamos en nuestra vida y de repente se nos presenta Cristo, somos introducidos a lo que es el manual del fabricante, entendemos que necesitamos tener un encuentro con Él. Cuando llegamos a ese momento nos damos cuenta, y solamente entonces nos damos cuenta, que nuestra vida estaba exactamente en estas mismas condiciones. Nos damos cuenta de que hay tinieblas cubriendo nuestra vida, nos damos cuenta que hay muchos vacíos en nuestra vida y que hay mucho desorden también. De la misma manera, cuando nos casamos y empezamos un caminar matrimonial, un caminar en la vida diaria, desarrollando un matrimonio, podemos darnos cuenta que estamos en esta misma condición. Nosotros venimos así: wow, qué padre, ya nos casamos, ya tenemos todo lo que se requiere, pero en el diario vivir nos damos cuenta de que empiezan a ver cada cosa, que estamos en esta condición nuevamente. Nuevamente se repite esta situación. Hay desorden, hay vacíos y hay áreas, si no es que en casi todo, tinieblas. Así que en Génesis 1:1 nos lleva precisamente que en esa misma condición del principio, cuando Cristo llega a nuestras vidas, que hay desorden, que están vacías y hay tinieblas, podemos darnos cuenta que puede ser también la condición en la que se encuentra nuestro matrimonio.
Bueno, es que mi esposa ya se echó hasta 2 puntos de los que yo pensaba echarme, pero está bien. Esto es lo mismo que pasa en el matrimonio. Cuando nosotros entramos al matrimonio, pues entramos y hay un montón de ajustes y la verdad todas esas cosas nos sorprenden. Es impactante, a veces sorprendente, todas esas cosas que se dan al inicio de nuestro matrimonio. Todos hemos pasado por ajustes. Es muy interesante que todo parece un caos, todo parece un desorden, y es que cada persona trae su propia cultura y al unirse las culturas chocan y es una especie de fricción. La mejor ilustración nos la da 2 ríos que van caudalosos y en paz, tranquilos. El sonido que se oye de estos ríos es muy agradable y van descendiendo hasta que en un punto se unen y entonces chocan y hay turbulencia y hay hasta las aguas se convierten en turbias, se mueve todo lo que está abajo. Así es con el matrimonio, es un choque. Pero más adelante el río es mucho más caudaloso, mucho más poderoso, mucho más abundante y vuelve ese sonido apacible de las aguas. Yo recuerdo en una ocasión nos invitaron a un retiro de jóvenes. Nosotros estuvimos trabajando con jóvenes que estaban en edad casadera y casamos a muchos de ellos. Y recuerdo que en un retiro estaba una pareja que apoyaba a este grupo que nos invitó al retiro, y nosotros estábamos enseñando y le digo, por ejemplo, a ver, Rubén, ¿tú qué pensaste al día siguiente de que te casaste? Pues yo pensé que iba a decir, no, pues qué padre, qué disfrute, y él le salió del corazón, dijo, no, pues yo me levanté y dije, ¿qué hice? Y eso me encantó porque fue tan espontáneo. Obviamente no iba a favor de lo que yo estaba explicando, estaba animando a los jóvenes a que se casaran, es que eso pues fue totalmente lo opuesto, pero se me hizo muy simpático. Y es que todos pasamos por ajustes que tenemos que sufrir y que a veces son una revolución y un caos, todas las emociones que se dan en medio de esa situación, pero gracias a Dios, Dios nos da de su guianza, nos da de entendimiento hasta que podemos más o menos ajustarnos. Ya he sabido que nosotros vamos creciendo, lo vemos en nuestros hijos, y los intereses de las personas van cambiando de acuerdo a la etapa que va viviendo. Exactamente pasa en el matrimonio. Nosotros nos casamos muy ilusionados, con muchos retos por delante, nos casamos a una determinada edad, bajo circunstancias específicas, pero con el paso del tiempo, los intereses que vamos teniendo personales o como pareja van cambiando, porque esto tiene que ver con los cambios que vamos teniendo de las etapas de la vida también. Hay situaciones muy específicas, cuando… Yo conocí a mi esposa cuando tenía 25 años, hoy con sus 35, piensa un poco distinto. Sigue, mi amor, perdóname. Vamos cambiando, nuestros intereses van cambiando y lo que nos gustaba a los 25 ya no nos gusta a los 35, menos a los 40 y menos a los 50. Y tenemos que tener la capacidad de podernos irnos ajustando a través de todas estas distintas etapas. La cuestión es que nos damos cuenta que cuando Cristo se encuentra con nosotros, nosotros lo involucramos en nuestra vida. Él, de una manera impulsada por su espíritu, su gracia, su favor, la revelación de su palabra, la sabiduría de lo alto, nos va ayudando a que sea más fácil este proceso de ir estableciendo orden. Igual pasa con el matrimonio, y a veces decimos, ay, qué rico, nos casamos, ay, la llevamos, y de repente llegan los niños y la época de la crianza, y se vuelve un caos, ¿verdad? Y otros ajustes. Ahora, sin el Espíritu Santo es prácticamente imposible. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa capacitación para irnos ajustando de acuerdo a su voluntad y a su plan,
para estos diferentes cambios y etapas que estamos viviendo. En 1 Corintios 11:3 nuevamente volvemos a leer: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estamos hablando de que el reino de Dios es un reino de autoridad. El Espíritu de Dios se está moviendo, como ya decíamos, como lo vimos en Génesis 1:1, para precisamente hacer esto, como sucedió en Génesis 1:1, establecer el orden de Dios y establecer el reino de los cielos en medio del matrimonio, en medio de cada etapa que estamos pasando. Mire, toda la creación tiene un orden. Dios fue estableciendo el orden en cada cosa que iba creando, y todas las cosas están sujetas a ese orden. El universo tiene un orden, tiene incluso guarda las proporciones y las distancias debidas, las que Dios le diseñó, y toda la creación, los seres vivos y todas las cosas que habitan en la tierra y las cosas inanimadas también tienen un orden. Y todo se sujeta a ese orden que Dios les dio. Pero lo único que está fuera del orden de Dios, ¿sabe qué es? El hombre. Porque a través de la caída nosotros hemos hecho un desorden de la humanidad. Y toda la humanidad hoy está viviendo un desorden y un caos. Por eso es que hay gente muriendo de hambre, gente muriendo por enfermedades, gente muriendo por el terrorismo. Por eso hay gente secuestrada que se muere varias veces en vida, y tantos problemas, porque el hombre cayó y le entregó la autoridad al enemigo para hacer todas estas cosas que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. Hay una gran injusticia en el mundo, y todo esto es a causa de la caída del hombre. Todo está bajo el orden divino, excepto la raza humana. La humanidad ha establecido su propio criterio y su opinión como el orden en la tierra, y nosotros vemos el caos que esto ha sido. Ahora, el hombre, aun y cuando es el único ser que no guarda este orden, es amado de tal manera por Dios, que Dios dio su vida por él. Y Dios, en su infinita misericordia, buscó la manera de establecer nuevamente, darle una oportunidad al hombre para entrar dentro de su gobierno y dentro de su orden. Por eso tuvo que venir Jesús. Jesús vino a través de su obediencia perfecta y obediencia hasta la cruz, estableció o introdujo la obediencia perfecta a Dios, el seguimiento de toda su voluntad, de tal manera que se estableció el reino de los cielos en la tierra. Antes de la llegada de Cristo, lo único que reinaba era el caos que había establecido el hombre, que había establecido el enemigo a través del hombre. Pero con la llegada de Jesucristo y su obediencia perfecta, lo que hizo es establecer el gobierno de Dios en su vida, y a través de su vida, en la vida de otros que fueron aceptando el gobierno de Dios, aceptando a Cristo. Y de esa manera se establecía el gobierno de Dios en el corazón de otra persona, y así se ha ido extendiendo el reino de los cielos. El reino de los cielos se extiende de corazón a corazón. Por eso es que la semana pasada, al hablar de la palabra y hablar del manual del fabricante y del diseñador del matrimonio, nosotros concluíamos en que necesitábamos a Dios. Porque sin establecerse el gobierno de Dios, sin establecerse el orden divino de Dios en el corazón de los matrimonios o de las personas, es imposible. Mire, nuestros matrimonios están pasando o están a punto de pasar por un periodo de ajuste. A lo mejor ya experimentaste un cambio, ya pasaste uno, pero vamos a seguir hacia adelante, y van a venir otros cambios, y van a venir otras etapas diferentes a nuestra vida. A veces pensamos que ya tenemos todo bien calculado, todo bien establecido entre nosotros, nos va a ir bien padre en la siguiente etapa, pero cuando estamos viviendo esa etapa es cuando realmente nos damos cuenta qué situaciones se nos están presentando y cómo nos están afectando y cómo nos están cambiando, porque estamos en el proceso
Es diferente hablar de aquí hacia allá o cuando ya lo estás viviendo, cuando estás en esa etapa. Ahora, ¿cómo es este ajuste? ¿Cómo es este ajuste? ¿Es un ajuste? Lo que interesa es estar conscientes de qué tanto queremos primeramente y qué tanto realmente hemos logrado hacer o pasar a través de estos ajustes de acuerdo a este plan divino de Dios, de acuerdo a esta estrategia divina de Dios para ayudarnos a pasar cada una de estas etapas. Dios ha establecido un orden para el hombre y la familia. El manual del fabricante nos explica con detalle para que podamos con más facilidad, con más instrucción, con más argumentos a nuestro favor, poder pasar a través de este plan divino. Es Dios, su Espíritu Santo, su palabra, quien nos ayuda y nos enseña. Estamos viendo el orden de Dios para la familia, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a empezar diciendo que Dios es la cabeza de Cristo y vamos a hablar de este orden. Ahí empieza: Dios es la cabeza de Cristo. Son iguales, son Dios, son iguales, pero Dios es la cabeza de Cristo. Son iguales, pero Cristo se sujeta a Dios el Padre. Son iguales, pero tienen distintas funciones. Son iguales, pero no está buscando Cristo hacer la función del Padre, ni el Padre hacer la función de Cristo. A través de las Escrituras podemos ver Dios, la cabeza de Cristo, y vemos una unidad perfecta, vemos una relación divina, vemos cómo pueden relacionarse en esa perfección y ambos son plenos. Hay una armonía, todo funciona perfecto, no hay rebelión, nadie se queja, nadie forza. Dios no obliga, no oprime, no manipula, no chantajea, no le ruega, no le suplica a Cristo. Solamente Dios solo gobierna. Dios ama a Jesús. Jesús no resiste al Padre. Jesús está sujeto a Dios. Su obediencia es perfecta. Vamos a Juan 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. También vamos a Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Usted puede ver cómo Jesús siempre se sujetó al Padre, hacía las cosas como el Padre esperaba. Vamos a otra cita, vamos a Juan 15:10. Dice así: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nunca se rebeló al Padre, siempre fue dócil a lo que Él le mandaba y no había ningún problema, ninguna situación difícil, simplemente obedecía. Jesús es nuestro ejemplo máximo de sujeción a la autoridad. Y vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 11, que nos anima y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremenda obediencia de Jesús. Usted imagina a Jesús en el lugar en el huerto de los olivos, ahí en las últimas horas en donde Jesús estaba sufriendo y estaba pidiéndole al Señor: Señor, si para ti todas las cosas son posibles, si quieres pasa de mí esta copa. Obviamente la voluntad de Dios fue que pasara por la cruz.
Y no vemos a Jesús diciéndole, no, ¿sabes qué? Porque a mí me estás agarrando de tu puerquito, qué sé yo, lo que pudiera decir cualquiera de nosotros en una circunstancia similar, ¿verdad? No, vemos a Jesús obedeciendo y yendo a la muerte porque esta era la voluntad del Padre. Y son iguales, pero uno gobierna y el otro se sujeta. Seguimos leyendo Filipenses 2, versículo 9 al 11. ¿Cuál es el resultado de esta obediencia, de este ejemplo? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este es nuestro máximo ejemplo. Si nosotros entendemos este principio y nos estamos esforzando por tomar este ejemplo de Jesús, seremos de la misma manera exaltados por el Padre. No solamente va a venir esa capacitación, no solamente va a venir esa ayuda, sí hay un proceso de muerte, sí hay un proceso de entender qué es la obediencia, pero también va a venir una exaltación a nuestras personas, una exaltación para continuar con lo que tenemos que hacer en el matrimonio. Antes de Cristo no había reino de los cielos en la tierra. Esto no había sido posible. Antes de Cristo esto no existía. ¿Por qué? Porque el gobierno de los cielos se establece en los corazones de las personas. Y antes de Jesús no había habido obediencia perfecta. El reino de los cielos se estableció primero en la vida de Cristo y de Cristo a sus discípulos, y así ha ido extendiéndose el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, y ahora se está extendiendo de corazón a corazón. Su obediencia perfecta introdujo el reino de los cielos a esta tierra. Y vamos a leer en Mateo 3:2, y dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 4:17, y esto es para reforzar, estamos poniendo las bases de este principio de autoridad. 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos cómo Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 3, verso 11, perdón, capítulo 1 Corintios 11, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto último ya lo vimos. Ahora dice nuevamente, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ya vimos que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora vamos a ver que Cristo es la cabeza de todo varón. Jesús es la cabeza de todo varón. Lo voy a volver a repetir. Jesús es la cabeza de todo varón. Esto quiere decir su autoridad. Dios le dio toda la autoridad a Jesús, porque ese ejemplo de obediencia es sobre aquellos por los cuales estuvo dispuesto a obedecer y a morir. Y sabemos todos que Él estuvo dispuesto a obedecer y a morir por toda la humanidad, porque Él anhelaba que hubiera primeramente una relación con el Padre, pero también anhelaba que el reino de los cielos pudiera llegar y establecerse en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Si quieres ir a Filipenses capítulo 2, verso 5, vamos a ver nuevamente este principio. Es un principio muy importante. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, síguele por favor, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a morir por la humanidad, y en ese morir por todos y entregarse por todos es que Él recibe la autoridad sobre todos. Lo dice verso que sigue, dice, por lo cual, es decir, porque Jesús estuvo dispuesto a morir por la humanidad, es que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo le quiero decir una cosa: los ateos, los testigos de Jehová, la humanidad completa va a doblar su rodilla y va a decir:
tú eres el Señor, tú eres el Señor. Si tú no estás dispuesto como varón a dar tu vida por tu esposa, a dar tu vida por tus hijos, si tú estás dispuesto a darte en servicio por ellos, tampoco vas a ser autoridad. Este es el principio que estableció Jesús, porque solamente podemos ser cabeza de aquellos por los que estamos dispuestos a morir, a entregar nuestra vida, a servirles. Y de la misma manera no solamente habló de morir, sino de obediencia. Si tú no estás dispuesto a obedecer, tampoco tendremos autoridad. Jesús es Dios y seguirá siendo Dios, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo reciba, aunque usted no esté dispuesto. Él es Dios, Dios le dio esa autoridad y Él es la autoridad. Él es Dios, aunque haya gente en el universo que no crea que Él es Dios, y Él va a seguir gobernando y reinando y siendo Dios, aunque la gente no cree en Él. Y esto mismo sucede también aunque no te sometas. Esto sucede cuando la gente dice: yo eso no, como que no es para mí. No, yo voy muy bien haciendo mi vida y decidiendo mis cosas. Aún esa condición, aún esas personas que toman este tipo de decisiones no hacen menos la autoridad que Jesús tiene sobre ellos. Dios sigue siendo autoridad, Dios sigue siendo Señor. Pero si tú obedeces y te sometes a la autoridad de Cristo, entonces Dios te bendice y te da la autoridad para gobernar conforme a lo que Él diseñó dentro del matrimonio. Déjeme hablarle del centurión. Vamos a Mateo capítulo 8, verso 9. Dice así: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Déjeme explicarle un poquito, porque a lo mejor usted no conoce la historia del centurión. El centurión tenía un soldado que estaba enfermo, y mandó por Jesús para que viniera a sanar a su soldado enfermo. Pero él consideró que su situación no era muy pura, muy buena delante de Dios, y le dijo: solamente envía la palabra, porque si tú envías la palabra, Él va a sanar, porque no soy digno de que vengas a mi casa, pero reconozco la autoridad, porque yo soy hombre bajo autoridad. Es aquí donde entra esto. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va. Entonces lo que estaba reconociendo este centurión era la autoridad que tenía Jesucristo, y le dijo: con que tú digas la palabra, que sea sano, Él va a ser sano. Yo reconozco la autoridad, porque yo le digo a mis soldados: ve y van, ven y vienen. Así es que di la palabra y entonces lo harán. Ahora yo le quiero decir, a mí esto de soy hombre bajo autoridad me costaba mucho trabajo, porque en el mundo lo que aprendemos es que la gente tiene que estar bajo nuestra autoridad. Eso es tener autoridad. Pero en Cristo es diferente. Solamente tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Cuando obedecemos nuestra autoridad, cuando estamos alineados a lo que Dios establece en su palabra, entonces recibimos la autoridad de parte de Dios. Esto es lo que pasó con el centurión, que él reconoció que él era un hombre bajo el emperador romano, y que cuando decía a sus soldados: vayan, los soldados veían inmediatamente la autoridad del emperador en el centurión. Cuando nosotros reconocemos la autoridad en las personas y vemos que representan la autoridad de Dios, no nos va a costar trabajo someternos. Una esposa que reconoce que Dios ha establecido al varón como cabeza y ve la autoridad de Dios en ella, no le va a costar trabajo someterse al varón. Ahora, déjeme explicarlo de otra manera. Imagine usted una subestación eléctrica, una generadora de electricidad, no sé si una termoeléctrica, una hidroeléctrica, lo que usted se imagine. La corriente fluye a través de los cables, y cada uno de nosotros es como si fuéramos una lámpara que tiene su cablecito y su clavija lista para conectarse a la corriente eléctrica. Mientras no estemos conectados a la corriente eléctrica, a esa generadora de electricidad que es la autoridad de Dios, Dios es autoridad, mientras nosotros no nos metemos a la clavija, no podemos tener autoridad.
hasta que no nos conectamos a la corriente, a la línea de autoridad que viene de parte de Dios, no podemos tener autoridad. Hay otro principio muy interesante que vemos en Marcos 10, del 35 al 44, vamos a leer. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Continuamos. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos cuates querían autoridad. Vamos a seguir hasta el 44, Will. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Se imagina a los otros 10? Estos ya no están ganando el hueso. ¿Qué les pasa? ¿Sí se dan cuenta cómo se movió algo también en los otros 10 que estaban? 2 se pusieron vivos y dijeron: nosotros nos queremos sentar ahí a tu lado y gobernar contigo. Pero los otros 10 inmediatamente se sintieron, se molestaron, dijeron: ¿por qué están pidiendo ustedes eso? Síguele, mi amor, por Pero favor. como Jesús sí conocía lo que estaban pensando, dijo: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Otra vez vamos a leer eso. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El 44, mi amor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El principio es: si tú no eres capaz de servir, si no eres capaz de darte por los demás, tampoco vas a tener autoridad. La autoridad de Dios viene cuando nosotros nos damos, cuando nosotros estamos dispuestos a entregarnos a otros para servirles y bendecirles y buscar el bien más alto para ellos. Desgraciadamente estamos tan bombardeados con todo lo que vemos moverse allá afuera, con todas las filosofías del modernismo, del humanismo, del feminismo, que está golpeando tanto nuestras mentes y corazones. Hemos pasado y tenido experiencias a lo mejor desde la niñez en las casas de nuestros padres, con relaciones en el mundo y una serie de situaciones en donde cuando llegamos a este punto, que padre dice: sí, recibo a Cristo y me siento nuevo, me siento cambiado, tengo hambre de Él, y empezamos a ver lo que es del reino, todas esas cosas empiezan a bloquearnos. Y las mujeres tienen pavor de pensar en esa autoridad y como que el varón es cabeza de la mujer y es cabeza del hogar, y el hombre oye esto y de aquí se agarra, ¿verdad? Luego dice: uy, pues ¿para qué me lo dijeron? Ahora yo sé quién manda, ¿verdad? Y todos estos conceptos golpean, y el enemigo sigue usando tan fuerte para destruir lo que Dios quiere hacer que nazca, crezca, fluya de acuerdo al reino de Dios. Si no quitamos esos miedos, esos temores, si no quitamos esas ideas, esos conceptos, esos argumentos que se quieren pegar en nuestra mente y corazón, vamos a estar muy robados, golpeados, distraídos de lo que es realmente el reino en nuestras vidas. Cuando se oyen estos conceptos, el varón es la cabeza de la mujer, pues no falta, ¿verdad?, ocasiones en donde sabemos que sucede en que el hombre esté diciendo: pues aquí dice que yo soy la cabeza, así que me haces esto y aquello, y yo decido esto y aquello. No sabe ningún versículo de la escritura más que ese se lo aprendió: yo soy la cabeza. Y cada vez que hay un problema dice: yo soy la cabeza, dice la Biblia. Y entonces dices: ah, sí, que padre, soy la cabeza, pero no me sujeto a nada ni a nadie.
No queremos estar sujetos a la autoridad. Nos cuesta trabajo. No tuvimos un buen ejemplo, un buen testimonio de una autoridad fluyendo correctamente, que no se enseñoreara de nosotros, que no se enseñoreara de la esposa, que no maltratara y que no trajera tanto dolor al corazón. Como no tenemos esos testimonios correctos, es que nos cuesta tanto trabajo y seguimos con temores defendiendo nuestra posición. Pues tú te sujetas. No, pues aunque diga eso yo no, y empiezan unos pleitos tremendos. Soy un rebeldazo, no me interesa lo que diga Dios, pero soy la cabeza. Qué chulo. Sí, creen que tienen derecho a ser rebeldes con autoridad. Si no estamos sujetos a Cristo, tampoco podemos tener autoridad, y por eso es un gran reto tremendo para el varón entender estos principios, porque no se trata de que ya aprendí que soy la cabeza y aquí yo mando, es entender el principio de autoridad para que entonces, alineándose a la autoridad de Cristo, pueda venir correctamente la autoridad delegada que va a respaldarte sin que tengas que gritar, sin que tengas que pelearte. ¿A poco no sería padrísimo eso? Una autoridad donde no tengas que gritar, donde no tengas que pelearte. Mire, hay 4 tipos de autoridad. Una de ellas es la experiencia. Pues es muy padre la de la experiencia. Cuando estamos en una empresa, la persona que lleva más años trabajando, apretando el tornillito, sabe cómo apretarlo, ¿verdad que sí? Eso le da autoridad para los nuevos, decirle, no, así no se hace, se hace así. Pero imagínense en el matrimonio, es que yo tengo más autoridad porque llevo 4 matrimonios. Otro es el don. Es que existe el don nato de ser líder, de dirigir bien, y eso pues da una cierta autoridad. También es otro tipo de autoridad. También viene el puesto. Claro, yo soy la cabeza porque soy el marido y por eso soy la cabeza. ¿Pero por qué más? No, porque soy la cabeza, porque soy el hombre y tengo que ser la autoridad. Pues también por eso hay autoridad, pero son autoridades muy relativas, muy pequeñitas, muy insignificantes para lo que Dios quiere hacer con el varón. Y viene finalmente la autoridad delegada. ¿Qué es la autoridad delegada? Es cuando obedecemos y entendemos la autoridad de Dios, cuando entendemos cómo funciona la autoridad de Dios, cuando nos damos a aquellos que están bajo nuestra autoridad, a nuestra esposa, a nuestros hijos, en el trabajo, a las personas con las cuales trabajamos, en cualquier área de la vida, cuando nosotros nos damos y aquellas personas reconocen que somos gente que está dispuesta a entregar su vida por nosotros. Y entonces la consecuencia, ¿sabe qué es? Un don que todos tenemos. Usted tiene un don y solamente usted puede decidir a quién se lo da, y es a quien se decide someterse. Hay mucha gente que trabaja en un lugar y aunque su jefe tiene el puesto, por el puesto es su jefe, la gente no le entrega el don de la sumisión. Ese don de la sumisión es algo que toda mujer debiera de entregarle a su esposo, porque su esposo ha entendido y ha obedecido la voluntad de Dios y fluye la autoridad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es algo sensacional cuando yo entiendo que Dios quiere que mi autoridad sea para servir y bendecir a mi esposa, y yo camino en la voluntad de Dios, en su palabra, en lo que dice su palabra que debe hacer el varón, y bendigo a mi mujer, considero a mi mujer, considero lo que ella piensa, lo que ella siente, y para tomar mis decisiones no es que yo decida lo que ella quiere, es que yo considero lo que ella necesita, lo que ella desea, y en base a el cálculo de la situación, de cómo la piensa ella y lo que yo estoy percibiendo y observando, tomo una decisión, pero no sin considerarla. Y estas cosas son las que hacen que haya una mayor calidad en nuestra autoridad. Miren, Dios no le preguntó al hombre y a la mujer, ¿quién quiere ser la autoridad en el matrimonio? No preguntó. Dios es Dios y Dios hizo diseños perfectos. Al arranque de la plática estábamos hablando precisamente de cómo Dios estableció y gobierna
y estableció con excelencia todo lo que sucede a nuestro alrededor. Vemos las galaxias, vemos aún en la naturaleza, los animales, el desarrollo, todo nuestro ser, cómo funciona, tiene una perfección impresionante. Dios gobierna, quiera o no quiera el hombre, Dios gobierna. Y en medio de este gobierno vamos a leer Romanos 13 para entender un poco más de este principio de autoridad. Bueno, primero vamos a regresar a 1 Corintios 11:3, porque ya vimos que Dios es la cabeza de Cristo, ya vimos que Cristo es la cabeza del varón. Ahora vamos a ver, como dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 11 verso 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y vamos a ver ahora, y el varón es cabeza de la mujer. Mujer, Dios no le preguntó al varón, ¿quieres ser tú? No, pero hay un propósito en esto. Lo que pasa es que ni el hombre ni la mujer sabemos precisamente cuál es este diseño perfecto, qué función tiene esta autoridad delegada y para qué está puesta en ese lugar. Hasta que no leemos la Escritura y entendemos. Vamos a Romanos 13 del 1 al 7 y vamos a ver un poquito más sobre esta autoridad delegada. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire, hay muchas razones por las que nuestro país está de cabeza, pero esta es una que nosotros podemos ver, qué es lo que dice la palabra y ver lo que está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en nuestro país. Por eso está de cabeza, porque la gente se ha rebelado a las autoridades y esto ha traído un caos. La anarquía trae un caos. Yo no sé qué sienta usted cuando ve que van los policías de Ponchimba y nada más van a protegerse y le están aventando de pedradas, de cuetones, de bombas molotov y ellos nada más tapándose. Yo siento una indignación tremenda, no sé qué sienta usted. Dice: porque los magistrados no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino ¿por qué no al lees malo? el verso 2 desde el verso? Estás leyendo el 3, pero se quedó el 2 ahí en la… De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El varón es la cabeza de la mujer. Dios le va a respaldar. A ver, varón, otra vez. Dios le va a respaldar. Mujer, Dios fue quien decidió. Dios ha puesto al varón como autoridad de la mujer y autoridad en el hogar, en la familia. ¿Por qué no les das el testimonio? Miren, hay muchísimos testimonios, pero se nos viene muy adecuado por todo lo que en el drama que sucede podemos identificarnos con detalles o con muchos o con todo. Aquí vamos a poner a Panchito y a Panchita para no tener nombres, ¿verdad? Panchito y Panchita, y es un matrimonio bien padre, bien a gusto, se casaron bien contentos, tienen todo el reto por delante, pero pues están en el diario vivir. Ella es una mujer bien aguerrida, un temperamento fuerte, altotota, bien fuerte, y él un bonachón, simpático, agradable. Todo el día se ríe, todo está padriuris,
pero un buen día están en esos días de crisis en de donde ajustes, ella está que no se aguanta y empiezan ahí a discutir hablar y el otro le dice, pero el otro todavía tranquilón, entonces ella luego empieza a encenderse. Miren, a veces las mujeres estamos ahí tratando de apretar botones a ver cuál apretamos para dispararlos y entonces sacar todo lo que traigo encima, ¿verdad? Pues así estaba ella, Panchita estaba aquí muy valiente, ella bien alta también, entonces pues ahí más o menos iban dando. Y llega un momento en que ve que el marido nada más no responde, el Panchito está todo contento, sonriente, no se quiere enojar, ese día no quiere pelear y ella se enojaba más, ¿verdad? Porque no obtenía el resultado de entrar en pleito para desquitar y sacar todo lo que traía, hasta que llega un momento en que le dice: ¿cómo me gustaría ser hombre para darte un buen moquete? Y él se le queda viendo sorprendido y le dice: no tengo ganas de pelear, ay, arréglate con Dios. Y se da la vuelta, se sube y se va a ver la tele. No, hombre, Panchita estaba que trinaba, no la calentaba ni el sol, estaba enojadísima. Estaba tan enojada que hizo su primera reacción. Agarró, abrió la puerta, la cerró y empezó a caminar y caminar y caminar y caminar y agarró camino. Camine y estaba tan metida en sus emociones, en sus pensamientos, y caminaba y caminaba y caminaba y metida en sus pensamientos y en sus emociones, hasta que de repente llega y se da cuenta que está una carretera y se sorprende cuando ve la carretera y dice: ¿dónde estoy? ¿Cuánto caminé? En ese momento entra en conciencia, se quita de todas las ideas y cosas que traía en la mente y voltea y pues no se ve nada. Caminó mucho por un terreno casi así como que medio baldío, llegó hasta la carretera y entonces se sorprende porque incluso empieza a notar pues que la tarde pues fue declinando, ya no está con tanto sol, y entonces se preocupa y dice: voy de regreso, y empieza a caminar y camine, y ahí se dio cuenta de cuánto caminó realmente y no veía su casa todavía y empezaba a oscurecer más. No estaba tan habitado por ahí, y de repente empiezan a regresar los trabajadores de donde andan y empezaban a pasar grupos de ellos, algunos aquí comentando, algunos ahí pasando por ahí, y ella empezó a tener tal temor y tal preocupación de: ay, ya no me siento a gusto, quién sabe qué estos hombres, y comentaban y algunos medio se acercaban y ella trataba de irse por allá y caminaba más a prisa y caminaba más a prisa, hasta que finalmente empieza a ver ya terreno conocido, llega a su casa. Abre la puerta, ya era de noche, y para su sorpresa él viene bajando y le dice: Panchita, ya llegaste, me tenías muy preocupado, ya iba a ir por ti a buscarte. Y ella ¡ah! Y se le cuelga al cuello: perdóname, perdóname. Y pues le platica de su experiencia tan tremenda, le dio mucho miedo. Pasaron muchos hombres por ahí, ella sola en terrenos medios baldíos, entró en conciencia del gran peligro en que ella sola había entrado, solo porque reaccionó sin pensar en sus emociones y en el enojo que traía. Yo me voy a desquitar porque me voy a desquitar. Y si pensó que lo iba a preocupar, el pobre Panchito pues ni cuenta se dio, él se puso a ver tele con los niños, en fin, y ya de repente se empezó a preocupar. Ya estaba bajando para buscarla y viene aquella toda impresionada de todo lo que había pasado. Varón, Dios le va a respaldar. Mujer, Dios va a respaldar a su marido aunque se equivoque. Miren, Dios está dispuesto por el respaldo a la autoridad que Él establece. Mujer, somos bien acá, ¿verdad? Dios nos hizo también con un diseño bien perfecto y nos la sabemos de todas y sabemos muchas cosas y tenemos muchos dones y habilidades, pero te voy a decir una cosa: aunque estemos en lo cierto, aunque ese día sea real que yo tengo la razón, no me justifica para ir en contra de la autoridad. Así que aunque tengamos la razón, Dios está dispuesto a respaldar a un esposo que se equivoca que a una mujer rebelde, aunque tenga la razón. Dios va a respaldar, está más dispuesto a respaldar a un varón que se equivoca en su autoridad que a una mujer que, teniendo la razón, se rebela en contra de ¿qué es su esto? autoridad. De que no somos perfectos, de que en el proceso de que el varón va aprendiendo a ejercer su autoridad, Claro. pues puede en el camino, sin la intención deliberada,
tomar una mala decisión, equivocarse en una decisión, en una opinión. Pero como somos bien tremendas, no, está bien equivocado, yo sé que así no es, no, entonces no haces. Híjole, ten cuidado, porque te puede sorprender la manera en que Dios va a tratar con nosotros y va a tratar con ellos también. Le vamos a platicar de Pancho y Panchita, otra pareja. Otro testimonio de Pancho y Panchita. Tenía toda la razón ella. Pancho había quedado de llegar a su casa a una determinada hora para llevar a Panchita a comprar la despensa. Miren, y esto se había prolongado durante una semana. Panchito, ya necesitamos la despensa. Panchito, ya mira, llega temprano. Sí, hombre, mañana, de veras, seguro. Por alguna razón, él llegó unos minutos tarde, quizás muchos minutos tarde, pero llegó tarde y vio que ya estaba oscureciendo y le dijo, no, ya no vamos, mejor vamos mañana. Ella se enoja tanto porque ya se le había juntado pues cosas que tenía que comprar, ya le había fallado en la otra semana 1 o 2 ocasiones, pero ese día él le dice, se hizo un poco tarde, mejor lo dejamos para mañana. Pues si no vas tú, voy yo sola. Y entonces él se queda, no, espérate, de veras, mañana vamos, yo te acompaño, yo te ayudo. Pues yo ya me cansé de esperar, así que yo voy sola, no te necesito. Y que agarra las llaves, se trepa en el carro y ¡fum!, se va. Compró lo que tenía que comprar, se empezó a oscurecer y a hacer más tarde, termina bien contenta y dice, ¡fiu! Finalmente terminé lo que tenía que hacer. Iba muy contenta porque dije, le voy a enseñar a Panchito cómo se hacen las cosas. Y va a su camioneta y de repente se da cuenta que la llanta está baja. Está ponchada. ¿Qué sucedió? Yo no sé, a mí me hubiera causado un caos porque yo la verdad de eso no sé absolutamente nada y siempre prefiero que sea él. Pues ella, como se había envalentonado mucho, dijo, pues yo voy a poder, yo sé que por aquí hay una talachería, no sé qué. Entonces ella se arma de valor, todavía la arranca, se va muy mona y llega finalmente y le empieza a explicar, pues mire que la llanta y que no sé qué. Pero empieza a llover. Y empieza a llover y dice, nada más esto me faltaba. Entonces empieza a mojar, el cuate se está tardando porque estaba trabajando en otra, ya le empieza a trabajar, empieza a anochecer y sonaba el teléfono y veía, es mi marido, no le voy a contestar, no le voy a contestar, yo puedo y voy a regresar. Y oye, y se tardó y no sé por qué razón se tardó más en cambiar la llanta y se empezó a hacer más de noche y ella ya toda ahí media mojada y en eso que vienen unas personas de la congregación y la ven, fulanita, Panchita, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Oye, ¿y dónde está Panchito? Se quedó, pero ¿por qué si siempre andan juntos? Qué raro que no haya venido, siempre vienen juntos al súper, es que se quedó por allá. Oye, pues si quieres le llamamos, ¿qué no tienes? Pues no, pues es que no he podido conectarme con él, le llamamos nosotros, y no sabía ya, trágame tierra, que no se metan más en mi problema, en mi rollo, y se las vio. Finalmente, pues entre que llovía y todo, la gente esta se despide de Panchita, que ya está toda mortificada, preocupada por el testimonio que va a dar, porque obvio en ese entonces ya tenía una cierta autoridad en la congregación y decía, trágame tierra, qué testimonio estoy dando. Ella estaba tan metida en el asunto que cuando ve el reloj se da cuenta de todo el tiempo que ha pasado y no lo podía creer. Panchito ya estaba desesperado, los niños desesperados, lo sube también a la troquita que tenía y vamos a buscar a Panchita porque no sé qué le ha pasado. Llegaron hasta el súper, la buscaron, regresaban y gracias a Dios cuando iban de regreso reconoce la camioneta, allí está y se paran. No, pues ya llega Panchito corriendo a ver qué le había pasado a Panchita y la ve y lo abraza, ¿verdad? Perdóname, mira todo lo que me pasó. Y miren, los hombres son los héroes cuando llegan en esos momentos, ¿verdad? Con esto solamente queremos identificar, tipificar un poco. A veces queremos en medio de las situaciones difíciles, en medio de las cosas que no entendemos, queremos castigar, queremos darles una enseñanza a nuestra pareja, hombre a mujer o mujer a hombre, nuestro esposo, nuestra esposa, y tomamos decisiones tan locas. Nos arrancamos en medio de la emoción que en ese momento se generó, que no medimos y no nos damos cuenta, sobre todo ahorita enfocándonos un poco a la mujer.
no nos damos cuenta en qué tantos momentos nos podemos poner tan vulnerables o tan de riesgo por tomar decisiones así. Conocíamos otra pareja que cuando se enojaban, no importaba si eran las 12, 1 de la mañana, ella se enojaba tanto y quería castigarlo tanto que agarraba las llaves y salía en el carro a dar la vuelta y a buscar consejería. Ahí estábamos a la 1, 2 de la mañana trabajando con ella, trabajando con él y diciéndole: tú te sales de tu casa y estás vulnerable y expuesta a una infinidad de peligros que no tiene caso, porque después duelen mucho y te vas a lamentar tremendamente. El varón es cabeza de la mujer, pero el varón tiene que servir a su mujer. La autoridad es para servir, no es como allá afuera para enseñorearnos y aplastar y manipular y controlar. No, en Cristo, según la Escritura, según la Biblia, la autoridad es para darnos, para bendecir, para servir. La autoridad es para que nuestras decisiones bendigan a nuestra esposa, bendigan a nuestros hijos. Dios espera que cuando usted llegue a su presencia, usted entregue buenas cuentas. Lo primero que nos va a preguntar Dios cuando lleguemos a su presencia es: ¿qué hiciste con la mujer que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? No le va a preguntar primero por la gran empresa, la grande obra, a cuántos ayudó, a qué hospital levantó, cuántas ofrendas dio. Eso no le va a preguntar el Señor. Dios espera que a través de sus decisiones usted bendiga a su familia. Dios desea que cada vez que usted va a tomar una decisión, usted considere a su esposa. ¿Qué es lo que sientes? Yo creo que es tiempo de comprar un auto. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo sientes? Y al mismo tiempo estar buscando servir a través de nuestras decisiones, ayudar, suplir las necesidades de ella. Qué padre cuando los dos sentimos de la misma manera y sentimos que ya es tiempo de hacer algo y los dos tomamos esa decisión. Pero cuando yo siento una cosa y él siente otra cosa, tenemos que exponer todo lo que hay a favor y en contra, pero a final de cuentas él va a tomar una decisión, y ahí es donde nosotras mujeres tenemos que confiar que si él es un varón que está buscando la dirección de Dios, la guianza de Dios, Dios se va a encargar de trabajar en su vida. Se va a poder equivocar, pero si hacemos cada quien lo que nos corresponde, Dios va a meter su mano y nos va a ayudar, aun cuando la decisión no haya sido tan correcta. Varón, Dios le va a pedir cuentas de su esposa. También Dios le va a pedir cuentas de sus hijos. Estamos hablando del orden de Dios para el hombre. Recuerde que Dios tiene en orden todas las cosas, pero el hombre al pecar salió de ese orden y ha hecho un desgarriate. El mundo está de cabeza porque el hombre no está bajo el orden divino. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene un orden y nosotros nos sometemos a ese orden, entonces las cosas empiezan a funcionar bien. Así va a funcionar bien su matrimonio. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios y nos metemos, nos alineamos al orden divino, todas las cosas se van a alinear. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora vamos a una última parte donde tenemos que ubicar que la esposa también es autoridad. Vamos a Colosenses 3, verso 20. Colosenses 3, 20. Dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La esposa es la ayuda idónea y es la autoridad secundaria para los hijos. La esposa no es la cabeza del hogar. La mujer no es la cabeza del hogar. Mire lo que dice 1 Corintios 11:3, lo vamos a volver a leer. 1 Corintios 11:3 dice que: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora vamos a Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 hasta el 7.
Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que vemos hoy en el matrimonio es una perversión de lo que Dios hizo, de lo que Dios diseñó. Por todos lados vemos a mujeres gobernando los hogares. No es lo que Dios diseñó. Si nosotros queremos establecer el orden de Dios en nuestras familias, tenemos que entender que la esposa es autoridad secundaria de los hijos en el hogar, pero tiene que estar en unidad con el marido. La esposa no es la autoridad del hogar. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios, somos iguales. Son iguales, pero el hombre es la cabeza. Como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo se somete a Dios. Son iguales, pero la mujer se sujeta al hombre, como Cristo se sujeta al Padre. Son iguales, pero tienen distintas funciones, como el Padre tiene una función y Cristo tiene otra función. Son iguales delante de Dios, pero tienen un diseño distinto y una función distinta que ejercer en medio de la unidad y del pacto matrimonial. Vamos a Génesis capítulo 2 y verso 18. Mire, esto es tan interesante porque mucha gente cree que es mejor estar solo que mal acompañado. Le quiero decir que es una aberración. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo le quiero decir que Dios diseñó a la mujer de una manera sensacional, le dio una función maravillosa. Yo viví con mi madre, con mi padre y con mi madre una etapa de mi vida, pero a los 13 años mi padre se separó y viví solo con mi madre. Mi casa siguió funcionando como un hogar, pero yo me quedé huérfano de madre a los 18 años y tuve que ir a vivir con mi padre. Y viví con mi padre solo, y la casa nunca fue un hogar, se convirtió en un hotel, porque las madres tienen la capacidad dadas por Dios para hacer nido. Mi padre, por más que se esforzaba por hacer de nuestra casa un hogar, nunca pudo. Es algo que Dios le dio a la mujer. Yo vivía en 4 paredes, era un hotel, era un lugar que yo empecé a rentar 3 meses antes de casarme con Nancy. Cuando me casé con Nancy y ella llegó a esa casa que se convirtió en un nido, y era un oasis para mí, pero antes era un hotel. Porque las mujeres tienen una capacidad sensacional, son ayudas idóneas. El mundo se ha encargado de golpear y de menospreciar tanto el rol de la mujer en el hogar, que la mujer ya no tiene ni siquiera el ganas ni el valor cuando le hacen la pregunta: ¿y tú a qué te dedicas? Como si fuera una criminal, no quiere contestar cuando es el caso. Pues yo estoy en la casa, me dedico al hogar. Sienten una vergüenza, sienten que son menospreciadas, que son menoscabadas. Y es que el mundo, con sus valores tan distintos, y el mundo con sus ideas y filosofías, y el mundo con el feminismo y el machismo, y cuánta cosa que está tan, pero tan lejos de lo que es el diseño original, se ha encargado que aún la misma mujer crea que ese rol y función es de segunda categoría.
se ha encargado que la mujer sea tan estorbada y sea tan lastimada y perjudicada en su corazón, creyendo que ese es un lugar peor que el que ocupa una, así le dicen esta expresión, una chacha, cuando realmente una mujer que nos ayuda en el hogar es una tremenda bendición para poder organizar muchas de las cosas que tenemos que hacer. Pero nunca llegará a ser la esposa y quien genere el ambiente y el entorno de familia. La mujer, si tan solo tuviéramos el concepto real, el orden de Dios y entendiera el diseño tan hermoso que hizo en ella, abrazaría. Y yo te lo digo porque yo me encontraba también en una situación de haber crecido sin Cristo, y cuando Cristo llega a mi vida, yo ya tenía una serie de ideas, una serie de heridas, una serie de conceptos que obvio, como todas las mujeres, reaccionamos así cuando nos dicen sujétate a tu marido, ¿verdad? No entendemos esos principios, y peor si conocemos que el hombre quiere enseñorearse de la mujer. Entonces, cuando te metes a la escritura, es solamente decirle: no lo entiendo aquí, pero aquí adentro me dice que tú eres tan hermoso, tan bueno, me diseñaste con un diseño perfecto y tengo una función venida de ti tan especial que quiero que me la reveles. Si el varón hiciera eso, si la mujer hiciera eso y nos metiéramos a entender realmente cuál es el diseño, cuál es la función y el propósito que tuvo Dios en cada uno de estos dos roles diferentes, tendríamos unos matrimonios que no solamente le darían gloria a Dios, sino que la gente que está a nuestro alrededor diría: yo quiero de eso que estoy viendo en ellos. No sé qué tienen, no sé qué están haciendo, pero anhelo eso. Y ten la seguridad de que cuando empezamos a caminar en estos principios, la gente empieza a darse cuenta. El propio criterio y la propia opinión del hombre es autodestructiva, y vimos la semana pasada cómo el divorcio, que es algo que ha abrazado en estos tiempos el hombre y la mujer bajo su propia prudencia y su propia opinión, han traído tal destrucción que han puesto bajo un gran riesgo a los hijos. Y vimos estadísticas del INEGI y vimos estadísticas muy interesantes. Pero yo le quiero decir, Dios diseñó a la mujer con dos anhelos en el corazón, con dos funciones sensacionales que ninguna empresa puede suplir ni cumplir. Toda mujer que llegue a alcanzar, a llenar estas dos funciones, va a sentirse satisfecha y plena en la vida, pero toda mujer que no alcance estas dos funciones se va a sentir frustrada. El primer diseño es ser esposa. Es ser esposa. Dios puso ese anhelo en el corazón de la mujer, también está en el corazón del hombre, pero en la mujer, una mujer que no llega a cumplir con este rol que Dios le dio, con esta función que Dios diseñó para ella, se va a sentir frustrada. Y una mujer está diseñada y tiene la función dada por parte de Dios para ser madre. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo? Allá afuera nos han enseñado que tenemos que preparar a nuestras hijas para ser empresarias, y las estamos haciendo que se casen con una empresa. Yo conocí muchas compañeras. Yo trabajé en Volkswagen, yo soy ingeniero mecánico, tengo una maestría de administración, hice una especialidad en Alemania y me encantó trabajar, pero ¿sabe qué? No se compara con lo que hago actualmente. Me encanta lo que hago, es fascinante lo que hago, porque antes construía coches que se acaban en menos de 20, 30 años. Ahora construimos matrimonios que duran toda la vida. Y le quiero decir una cosa, ahí tuve compañeros de trabajo, jefes de grupo, jefes de departamento, que yo los escuché, nadie me lo contó, que me dijeron: ahora voy a contratar a un ingeniero de ojos verdes. Esa es una manera de seleccionar el personal. Y yo me acuerdo que seleccionaban ingenieros muy guapas, muy bonitas, y a los 23 años entraban con una fuerza y una energía. Ellas caminaban con una determinación y una camada de varones atrás, ellas al frente y los quién sabe por qué, pero había siempre como 5 o 6 varones que caminaban atrás de ellas. Pasaban unos 5 o 6 años y algo le pasaba a todo ese grupo de varones, como que desaparecían, ya nada más había uno, si acaso. Pasaban unos pocos años más
esa energía, esa alegría se transformaba en un ceño fruncido, un ceño a veces hasta de dolor o de tristeza. Mujeres que se casaron con un departamento, trabajaron en ese departamento toda su vida, llegaron a los 35, 40 años, nunca habían tenido hijos, nunca se casaron, frustradas. Yo las vi con mis ojos. Es tan tremendo el diseño divino. Nada hace más plena a una mujer que estar casada, que tener a sus hijos, que formar un nido, que formar un hogar. Usted me puede decir lo que quiera, pero estoy seguro que cada mujer en su corazón, el anhelo más grande de su corazón es formar un matrimonio y tener unos hijos, formar una familia. Podrá decirle aquí y aquí mil barbaridades, no, yo voy a ser empresaria, a mí no me interesa, pero aquí mire, aquí en el corazón hay un anhelo y un deseo por el matrimonio. No solamente lo tienen las mujeres, también lo tenemos los varones, pero Dios diseñó a las mujeres con esa capacidad de hacer familia, con esa capacidad de hacer un nido, con esa capacidad de hacer un hogar. La autoridad entre el hombre y la mujer hacia los hijos debe ser en un mismo sentir. El padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo y saber cómo van a educar a los hijos, cuáles son las cosas que van a determinar. Y la madre es autoridad para sus hijos en el mismo sentir siempre que con el varón, que con el padre. Por eso es bien importante estar en un mismo sentir cuando tú decides con quién te vas a casar, porque es tan importante que a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, el concepto de educación para los hijos, que estemos en un mismo sentir. Es bien importante el concepto de qué tipo de actividad física van a hacer, qué tipo de situaciones van a vivir. Se vuelve un conflicto bastante difícil en medio del hogar cuando el papá piensa una cosa, la mamá piensa otra y las decisiones se están tomando en función de imponerse y a final de cuentas los niños salen muy lastimados, muy maltratados. Conocemos una pareja donde la mujer siente que las niñas debieran de entender los principios bíblicos y debieran de guardarse para el matrimonio, y el papá tiene una idea diferente, que las mujeres deben de crecer y deben de viajar y deben disfrutar y aún tener relaciones de intimidad con otros varones. Es triste que esta distancia haya. Yo le quiero decir una cosa: para los hijos la imagen de Dios viene a través de lo que proyectamos los padres. Si nosotros estamos en unidad y estamos de acuerdo en los principios y en lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos, lo que ellos reciben es una imagen sólida de quién es Dios. Pero si ella tiene una idea y yo tengo otra y estamos en disputa todo el tiempo para ver quién gana en su criterio y su opinión y cómo debe de educarse a los hijos, se vuelve un caos. Y imagínense cuál será la imagen que les queda a los hijos de Dios. Si la familia está dividida, definitivamente les robamos este concepto y esta imagen a los hijos. Pero aun y cuando todavía permanecemos juntos, si la familia está dividida, si en medio del hogar lo único que nos une es los hijos, si en medio del hogar lo único que nos une es nada más pasando esta etapa, nada más cuando lleguemos a tal punto, estamos realmente dificultando que ellos puedan entender los conceptos correctos de lo que Dios ha establecido en medio de la unidad matrimonial. El creador del universo, el Dios todopoderoso, creó los cielos y la tierra con un orden divino. Todo fue creado con un orden, con una exactitud, y todo estaba en ese orden hasta que el hombre se rebeló y salió del orden divino. Todo guarda un orden perfecto de acuerdo a como Dios lo creó, excepto la humanidad. Por eso vino Jesús y al manifestar una obediencia perfecta a Dios, estableció el gobierno de Dios en la tierra, y de su corazón a otros corazones se ha ido extendiendo el reino
de Dios, el gobierno de Dios, el gobierno del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos cuál es el orden de Dios y nosotros lo aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón, el reino de los cielos se establece en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden divino. Cristo es la cabeza del varón. Ese es el orden divino. Y el varón es cabeza de la mujer. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. A lo mejor en una etapa de nuestra vida pudimos sobrellevarlo y salir adelante, pero luego vienen otras etapas en nuestra vida y estamos cansados y ya no queremos, ya no tenemos la misma paciencia, la misma disposición y nos vamos echando para atrás. A lo mejor estás en poco tiempo de matrimonio, pero no conocías tan a fondo estos principios. Qué reto tan tremendo tenemos, tanto el hombre como la mujer, de entender y de establecer estos principios que nos van a ayudar tanto. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar con un matrimonio ya en la casi última etapa de su vida, con unas dificultades tremendas porque él todavía anhela vivir como si estuvieran en la etapa de la crianza, tener y recibir de parte de ella las cosas que tenía y recibía cuando estaban en la etapa de la crianza, hacer todo lo que hacían en aquella etapa de crianza. Y es tan difícil no entender que vienen ajustes cada etapa diferente en nuestras vidas. Así, con sus ojos cerrados, yo quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios quiere ayudarlo con cada ajuste de cada etapa de la vida. El Espíritu Santo de Dios está aquí y hemos estado hablando la palabra de Dios, la voz de Dios escrita. Hemos estado analizando estos principios divinos que Dios estableció y que hacen que se establezca el gobierno de los cielos, el gobierno del reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Usted tiene toda la libertad de decidir por abrazar estos principios y meter el reino de los cielos a su vida, a su matrimonio y a su familia, o rechazarlo. Yo le quiero decir que cada vez que nosotros escuchamos la palabra, delante de nosotros está la vida y la muerte. La vida para aquellos que abrazamos los principios divinos y la muerte para aquellos que rechazamos lo que es de Dios. Así es que hoy le quiero decir que el Espíritu Santo está aquí y se está moviendo. El Espíritu Santo de Dios, yo creo que usted ya lo puede sentir. Su presencia nos da una paz tan especial. Es una paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no tiene. Es una paz que llena nuestros corazones y nos bendice y sentimos la frescura de ese mover del Espíritu. Dios está aquí y le está hablando al corazón. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere establecer su verdad, la vida del Espíritu dentro de su vida, dentro de su matrimonio, dentro de su familia. Los principios divinos, aun que han pasado 3600 años de que se escribieron los primeros principios, hoy siguen funcionando. Hoy hemos hablado de ellos bastante y hemos visto cómo tienen un poder y una fuerza tan especial. Yo le quiero decir que Dios está aquí, que Dios le ama. Probablemente usted vino invitado por una persona que amablemente se extendió y le invitó, pero yo le quiero decir que más allá que esa persona, es Dios mismo que le ha estado buscando. Dios quiere que usted experimente lo que es entrar en el reino de los cielos, lo que es recibir el reino de los cielos en su corazón, recibir el reino de los cielos en su matrimonio, recibir el reino de los cielos en su familia, establecer el gobierno de Dios en su familia, con sus hijos. Dios está aquí. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tu orden divino es un orden celestial, es un orden que trae la paz, el gozo, la armonía a las familias, Señor. Gracias por estos principios divinos que nos ayudan a establecer tu gobierno en nuestras casas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor.
Yo te doy gracias, Señor, porque Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Hoy hemos dejado este principio claramente establecido y Señor, yo te pido que estos matrimonios que aquí están, que hoy han escuchado esta verdad, este principio eterno de tu palabra, sea abrazado por ellos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tan pronto como ellos empiecen a trabajar con Él, ellos puedan experimentar la bendición y el fruto de la paz, del amor, de la estabilidad que produce vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo levanto a cada varón en este lugar y te pido, Señor, que tú les llenes de tu gracia y de tu favor para poder abrazar tu palabra y buscar cuál es tu voluntad. Que ellos entiendan que la autoridad que tú les has dado es para servir a su familia, para bendecir a su familia, para proteger a su familia, para guardar a su familia, y que en cada decisión involucren, consideren a su esposa, a sus hijos, Señor, y que busquen el bienestar más alto para ellos. Señor, gracias por estos varones que hoy han entendido y han aprendido y han abrazado la verdad de la palabra y han creído que tú eres Dios, que tú eres su Señor, que tú eres quien les va a dar la autoridad para que ellos se muevan en esa autoridad para bendecir a su familia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ellos abrazan estos principios divinos. Yo declaro en el nombre de Jesús que ellos abrazan tu verdad y son libres de todos los prejuicios y todas las ideas perversas del mundo que han distorsionado tanto lo que es el matrimonio, y abrazan tu voluntad, abrazan tu verdad, y por consecuencia hay un fruto de vida dentro de sus matrimonios en el nombre de Jesús. Señor, sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Tú eres Dios, tú conoces todas las cosas, tú conoces el corazón de cada varón y de cada mujer aquí presente, Señor. Señor, gracias porque tú estás muy interesado en involucrarte con aquellos que claman a ti, Señor. Escucha el clamor de cada corazón. Responde, mi Dios, responde a cada clamor que se está levantando en este momento. Cada circunstancia es diferente, cada etapa que se está viviendo es diferente, Señor. Ven, Espíritu de vida. Yo te pido, Señor, que en este tiempo tu mano poderosa se meta y hagas lo que tengas que hacer en el corazón de cada varón y de cada mujer, Señor. Sana lo profundo del corazón. Especialmente, Señor, levanto a tus hijas. Señor, sana todas las heridas, aún que desde niña han recibido, Señor. Nada hay imposible para ti, Dios. Todo lo puedes, Señor. Aquella imagen incorrecta que recibieron por parte de sus padres de lo que es una autoridad y el gobierno por parte del varón en una casa, una cosa distorsionada de lo que Dios espera de un varón, de una autoridad. Sana, Señor, el corazón de tus hijas, sana el corazón de las mujeres, de las esposas que aquí están, que no recibieron una buena imagen de lo que tú esperas, de lo que tú deseas de una autoridad. Señor, que puedan confiar en ti, Señor, que se confíen a ti, que crean que en ti hay respuesta. Señor, que no solamente vas a traer consuelo y vas a traer sanidad profunda a las heridas del pasado o del presente, Señor, sino que tú les das esperanza de vida. Así es. Señor, yo oro porque ninguna de las informaciones, ninguna de la influencia del mundo, ningún concepto humanista, ningún concepto de feminismo estorbe la mente y el corazón de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tu palabra sea como esa roca, Señor, poderosa, ese martillo que quebranta, Señor, todo argumento de mentira, toda falsedad, todo temor de que van a ser nuevamente lastimadas profundamente. Tú, Señor, las quieres sacar de ese temor. Atamos todo espíritu de temor en el nombre de Cristo Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada mujer descansa en Cristo, descansa y confía en la verdad de la palabra de Dios. Gracias, Señor,
Gracias por tu verdad declarada y establecida en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.